todos tengamos nuestra Biblia abierta en el capítulo 2 del libro de Colosenses. Hoy vamos a estar estudiando y yo quisiera que por favor me ayudasen con la lectura de la palabra, que la tengan en sus manos, para que podamos compartir y entender lo que la Biblia nos enseña en el día de hoy. Dios quiere enseñarnos en este día que en Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. Un tema que en el día de hoy se hace eminentemente necesario, porque el cristiano está buscando otras cosas para añadir a lo que es la adoración de Dios, a lo que es el culto a Dios, lo que es en sí su vida cristiana. No se siente conforme solamente con lo que Cristo ya ha hecho en nuestras vidas. Y por eso se le está añadiendo a cada cosa, se le añaden ritualismos y otras cosas más que estamos viendo en el día de hoy. Por eso el tema que tratamos hoy es completos en Cristo. Además, yo quisiera que abrieran en su Biblia y leamos 4 versículos que hablan acerca de este capítulo, de este tema. Dice la Biblia, yo voy a leer en la versión de las Américas y ustedes me siguen en su Biblia. Capítulo 2, versículo del 11 en adelante. En él también fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha de manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuimos resucitados con él mediante la fe en la acción del poder de Dios, quien le resucitó de entre los muertos. Y versículo 13, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él, habiendo perdonado todos nuestros pecados y delitos, habiendo carcelado el documento de deuda que consistía en un decreto contra nosotros y que no era adverso para nosotros, y los ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a las autoridades y a los poderes, hizo de aquellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en medio de él. Que Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos las gracias en esta mañana, Padre. Gracias por el privilegio que tenemos de poder exponer tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a poder entender en esta mañana, Señor, que salgamos de aquí con la mente clara de que en Cristo, Señor, tenemos todo. Que en Cristo estamos plenos, estamos completos. Señor, gracias por permitirnos este gran privilegio. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. La sanidad física fue uno de los aspectos esenciales en lo que es el ministerio de la vida de Jesús aquí en la tierra. A través del mismo, Jesús hizo relevar lo que fue su ministerio mesiánico. Jesús fue conocido fundamentalmente por su sanidad. Hizo manifestaciones de lo que era la compasión de Dios con cada uno de nosotros. Y no solamente eso, sino que su sanidad y sus obras de sanidad hicieron que aumentara lo que es el conocimiento del reino mesiánico, en la cual jamás iba a haber enfermedad. Porque el reino de Dios promete que no habrá ya más dolencia, que en el reino de Dios ya jamás habrá enfermedad. Y Cristo con esto manifestó anunció ese reino mesiánico. La sanidad de nuestro Señor Jesucristo que obró en esta tierra también nos ilustra a cada uno de nosotros un aspecto importante de lo que es la salvación. Cuando Jesús sanaba a las personas, Él no solamente restablecía de una manera parcial, sino que Él restablecía a las personas físicamente por completo.
En Mateo capítulo 9, versículo 22, Jesús se acercó y le dijo, volviéndose y viéndola a una mujer, le dijo, hija, te animo, tu fe te ha sanado. Y al instante, dice la Biblia, la mujer fue sana. En Mateo capítulo 15, versículo 28 dice, entonces respondió Jesús y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y la hija quedó sana desde ese mismo momento. La vida de Jesús como en sanidad la producía a las personas a los que él se llegaba, y la sanidad no era parcial, sino que era una sanidad total, completa, como dijo Jesús en el templo a la multitud. Y si para que Jesús le dijo a la multitud lo siguiente, y si para violar o para no violar la ley de Moisés, un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, él preguntó, ¿por qué estáis enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. La sanidad de Jesús era total, hermanos. El ministerio de sanidad de Jesús pudiera resumirse como lo dijo en Mateo el capítulo 15, versículo 31, donde dijo, de modo que la muchedumbre se maravillaba al ver a los mudos hablar, a los lisiados restaurados, a los quebrados restaurados, a los cojos caminando, a los ciegos que veían, y todos daban la gloria a Dios. La sanidad que Jesús hacía, hermanos, en las personas, la obra de sanidad que Jesús hacía era completa. Hermanos, esa obra de sanidad que Jesús hacía también nos señalaba a nosotros la obra que Él hace en el corazón de los hombres. Asimismo, de la misma manera como Jesús restablece por completo a las personas desde el punto de vista físico, Él provee la salvación completa cuando sana a una persona espiritualmente. O sea, que nuestra salvación no es, hermanos, una salvación que puede ser parcial o una salvación poco a poco. Nuestra salvación en Cristo, hermano, es completa. Hermanos, nuestra salvación en Cristo no necesita ni requiere de elementos adicionales, de falsas filosofías humanas, ni de psicología, ni de ritualismos, ni de misticismos, ni de negación del yo, de ninguna otra obra humanista. En Cristo, hermanos, estamos completos. Y yo por esa razón he querido traer este tema, que nosotros podamos aprender en esta mañana, en Cristo estamos completos. Dice la palabra de Dios ahí mismo en el capítulo 2 del libro de Colosenses, hablando acerca de esa plenitud de Cristo que moraba en él, dice el versículo 9, en esta versión de las Américas, dice, porque toda la plenitud de Dios reside corporalmente en él, y habiendo sido hecho completo en él, que es la cabeza de todo poder y de toda autoridad. Usted y yo, hermanos, en Cristo estamos completos. Asimismo, el apóstol Pedro entendió lo mismo cuando dijo en el capítulo 1, versículo 3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concede a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Cuando venimos a Cristo, hermanos, por medio de la fe salvadora en Él, dice la palabra en 2 de Corintios, que nos convertimos en una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Eso mismo señala Pablo en el libro de Gálatas. A los Gálatas que se habían desviado del camino, que estaban escuchando a filosofías de hombre, él le dijo, por ninguno ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación que hay en Cristo. Tras haber entonces entendido, hermanos, que en Cristo estamos completos,
haber entendido esta grande verdad de que en Cristo estamos completos, tenemos que analizar entonces este párrafo que está desde el versículo 11 hasta el versículo 15, en la cual el apóstol Pablo establece tres cosas en base a esta realidad de que en Cristo estamos plenos. Si en Cristo estamos plenos, entonces nuestra salvación es plena, es completa. Si en Cristo estamos plenos, nuestro perdón de pecados también es completo. Y si en Cristo estamos plenos, también la victoria que nos redime en el Señor también es completa. Por lo tanto, vamos a estudiar en esta mañana tres aspectos de esa gran verdad que es que en Cristo estamos completos. La primera es: nuestra salvación es completa. Hermano, nuestra salvación no le falta absolutamente nada. En Cristo tenemos la salvación completa. Dice la palabra de Dios en los versículos 11 y 12 lo siguiente. Versículo 11. Y en él también fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha con manos, al quitar el cuerpo de carne mediante la circuncisión de Cristo. Versículo 12. Habiendo sido sepultados en él en el bautismo, y en el cual también fuisteis resucitados con él mediante la fe en la acción del poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Miren, hermanos, entendiendo que en Cristo ya estamos completos, que estamos totalmente completos, en estos versículos el apóstol Pablo quiere enseñarnos ahora que nuestra salvación también es exactamente plena, que es una salvación completamente hecha. Los colosenses tenían en su iglesia, en su congregación, existía lo que se llama una herejía, que esta herejía estaba con una combinación de dos cosas importantes: era el paganismo y era el legalismo judío. Una combinación que realmente, hermanos, es un poquito dispareja, se puede decir así, porque uno era un pagano, un grupo era muy pagano, que era muy mundano, se puede decir así, y otro grupo era muy legalista. Y esos dos elementos hacían el paganismo y el judaísmo que los maestros, o mejor dicho, los falsos maestros que surgieron en esa iglesia, tanto eran los falsos maestros como los judaizantes. Judaizantes son aquellas personas que eran judíos que se habían convertido a Cristo, pero querían aplicar el ritualismo del judaísmo al cristianismo. Y querían ponerle obligatoriamente al cristianismo, a la doctrina de Cristo ahora, añadirle ciertos ritos del judaísmo. Esos que estaban allí adentro estaban enseñando que era necesario añadirle a la salvación ritos religiosos. Hermano, el judaísmo estaba enseñando la necesidad de que la circuncisión era necesaria para alcanzar la salvación, como que sucede en otras condiciones. Cuando nosotros agregamos al ritualismo cosas que puede ser nosotros mismos también, cuando le agregamos al cristianismo, le agregamos a nuestra fe ritualismos como son el querer poner las sillas como van, el hacer que si tal cosa, el tener que hacer tal asunto, que si no se hace así, no es de Dios. Hermanos, todos esos ritualismos hacen añadir a la iglesia, añadirle a nuestra fe cosas que no están. Y entre ellas, la iglesia de Colosa tenía agregada la circuncisión para la fe. Que el que no se circuncidaba no estaba completo para alcanzar la salvación. Cada niño el octavo día era circuncidado. Esa era la ley del pueblo de Israel.
De hecho, el apóstol Pablo establece en el libro de Filipenses exactamente esa condición. Él dice, yo mismo fui al 8º día circuncidado, para que entendieran que él era hebreo de hebreo y en cuanto a la ley fariseo. Este era la señal que daba el pueblo de Israel para pertenecer a la nación del pacto. Según las ordenanzas, la circuncisión era lo que señalizaba que ese niño pertenecía al pueblo del pacto. Existían dos corrientes de pensamiento en relación a la circuncisión. La primera era que la circuncisión era suficiente para la salvación porque garantizaba la afiliación a la nación del pacto. O sea, que el que se circuncidaba entonces pertenecía inmediatamente, era añadido a lo que era la nación del pacto, o sea, al pueblo de Israel. Por lo tanto, ya eso garantizaba su salvación individual, cosa que era muy errónea. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, el capítulo 9, versículo 6, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos el que desciende de Israel es israelita. La afiliación con la nación del pacto no garantiza la salvación individual. Pues, dice el versículo del capítulo 2 de Romanos, versículos 25 y 26, pues ciertamente la circuncisión es de valor si practica la ley, pero si tú eres un transgresor de la ley, tu circuncisión se vuelve incircuncisión. Por lo tanto, esta aseveración de que solamente circuncidarse y permanecer o pertenecer, mejor dicho, al pueblo de Israel, ya eso era válido para la salvación, era totalmente incorrecto. La segunda posición en relación a lo que era la circuncisión, lo que se creía, que la circuncisión era solo una demostración externa de que el hombre tenía la necesidad, como nació pecador, tenía la necesidad de ser limpiado. Y hoy, hermanos, el prepucio, que era la parte que se extirpaba, el prepucio representaba la mejor ejemplo de limpieza profunda del cuerpo. ¿Por qué? Por la posición que estaba. Porque el prepucio, hermanos, como pertenece al órgano genital masculino, eso le da cierta actitud de maldad. Y entonces quitarle el prepucio al individuo, eso representaba para los judíos, era la representación, la señal, el ritualismo de que ellos estaban haciendo una limpieza profunda. Hermanos, desde el principio la circuncisión fue utilizada para representar la necesidad inherente, exasperante que tenía el hombre de ser limpio de su corazón. Lo que necesitaba el hombre real y efectivamente representar con la circuncisión no era la circuncisión de limpieza del cuerpo, era la limpieza de su corazón. Y precisamente, hermanos, Moisés fue el que dijo esto al pueblo. Si vamos al capítulo de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16, dice, circuncidad pues vuestros corazones y no endurezcáis vuestra cerviz. A los mismos le dijo en el capítulo 30, además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Lo que el hombre necesitaba, lo que el hombre quería representar con la circuncisión, no era quitar del órgano genital el prepucio, sino era quitar el prepucio de su corazón, quitar y limpiar el corazón malvado que impedía la comunicación directa con Dios. Jeremías en el capítulo 4, versículo 4, le exclama diciendo, quiten el prepucio de su corazón. El corazón, hermanos, es lo que siempre le ha interesado a Dios. El corazón es lo que siempre a Dios le ha interesado, no los ritos que tú y yo podamos hacer. Por eso la salvación que Dios nos ha dado, hermanos, está completa. No necesita ningún ritualismo. El Señor lo que necesita es nuestro corazón. Así que, hermanos,
la salvación no es a través de ritualismo. Y el ejemplo de esto, hermanos, es fundamentalmente Abraham. Si vamos al capítulo 4 del libro de Romanos, ahí podemos entender fácilmente lo que Dios hizo a través de este hombre. Abraham es un ejemplo de la circuncisión que no salva. La circuncisión no sirve para salvar. Y ningún rito, al igual que la circuncisión, sirve para salvar. Dice la palabra en el capítulo 4 del libro de Romanos 11, recibió la señal de la circuncisión como sello de justicia, de fe que tenía mientras aún era incircunciso. Él recibió la circuncisión, él se hizo la circuncisión, hermanos, mucho antes. Digo, la circuncisión no, él recibió la justicia de Dios mucho antes de ser circuncidado. Y en este capítulo 4, versículo 11 dice, recibió la señal de la circuncisión como sello de justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuese padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también de ellos fuera imputada. Abraham fue circuncidado, pero la justificación de Abraham frente a Dios no fue por la circuncisión. Como la palabra enseña, Abraham le creyó a Dios y fue justificado. Abraham fue justificado muchos antes de ser circuncidado. Eso implica, hermanos, que él recibió la justicia de Dios no por la circuncisión, sino por dar su fe y poner su fe en aquel que es Dios. El Nuevo Testamento, hermano, está lleno de recalcar que la circuncisión es la circuncisión real del corazón. Esteban, el primer mártir de la iglesia, acusó al famoso Sanedrín y le dijo, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, él le dijo, incircuncisos de corazón sois. Pablo define lo que es la verdadera circuncisión cuando dice en el capítulo 2, versículo 29 del libro de Romanos, circuncisión del interior del corazón. Hermanos, la verdadera circuncisión que Dios quiere es la circuncisión que Dios hace y que hizo en cada uno de nosotros fue la circuncisión del corazón. El verdadero cristiano, el rito físico de la circuncisión es innecesario. Para nosotros no es necesario, hermanos. Pues hemos sido circuncidados, como dice la palabra aquí en este texto, en el capítulo 2, versículo 11, que nosotros fuimos circuncidados con la circuncisión no hecha de manos, sino la circuncisión que fue ejecutada por Cristo. Cada uno de nosotros, hermanos, fuimos ya circuncidados, pero esa circuncisión es la transformación de nuestros corazones. Y eso solamente lo hizo Cristo. El cristiano ha sido limpiado completamente del dominio pecaminoso. El cristiano se ha concedido una nueva naturaleza. Eso implica, hermanos, que tenemos una naturaleza creada en justicia. No física, sino es totalmente espiritual. Cosa que no entendieron muchos en la palabra, como la Nicodemos y otros más. En el capítulo 6, versículo 6 del libro de Romanos, permítanme leer, habla acerca de esta gran limpieza del dominio del pecaminoso. Y quiero expresar esto claro. Hermanos, cuando hablamos acerca de la transformación espiritual que tenemos en Cristo, lo que está señalando la palabra, lo que está enseñándonos la palabra, el Espíritu Santo, es que la transformación tuya y mía fue a través de la renovación interna del corazón. Esa renovación interna, hermano, lo que hizo fue que nos limpió, nos libró del dominio, como dice el versículo 11, del dominio del cuerpo pecaminoso. ¿Implica eso, hermanos, que tú y yo no podemos pecar? Sí. De hecho, mientras tengamos compartida la naturaleza carnal que tenemos, que viene de Adán, tenemos tendencia y podemos pecar, podemos fallar.
Pero en Cristo, hermanos, tenemos el beneficio de que ya no somos dominados por esa naturaleza pecaminosa. Es Cristo, hermano, a través de su limpieza del corazón, que nos ha permitido a ti y a mí que podamos entonces entender que ya no pertenecemos, que ya no somos esclavos del pecado. Y miren el versículo 6 del capítulo 6 del libro de Romanos. Dice, sabiendo esto que acabo de explicar, que Dios nos ha librado de esa naturaleza pecaminosa, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera ¿qué? Destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Hermanos, usted y yo, por Cristo, por la salvación que tenemos en Cristo, estamos libres del dominio del pecado. Y hermanos, tenemos que darle gloria a Dios, porque esta salvación que es completa nos ha librado del dominio del pecado. ¿Implica eso que usted y yo no vamos a pecar? Sí. El que dice que no ha pecado le hace mentiroso a Dios. Pero así como Juan nos señala eso, él escribió su carta diciendo, hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, al Señor Jesucristo, que es juez justo, el cual nos puede perdonar no solamente de este pecado, sino de cualquier tipo de pecado. Y por esa razón, hermanos, nuestra salvación es completa, porque ya en Cristo tenemos la victoria. El versículo 12 del capítulo 2 que estamos estudiando también nos enseña lo siguiente: habiendo sido sepultados, y esto es una teología que tenemos que explicar. Dice, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habiendo resucitados con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Esta parte, hermanos, es muy interesante, porque este es el fundamento teológico de nuestra salvación. Muchos la han malinterpretado y dicen, de hecho, hay una línea de creyentes que ellos enseñan que si usted no se bautiza, usted no va a ir al cielo, que si usted no se bautiza, usted todavía no ha entrado a la gracia de Dios. Hermanos, y tal cosa no es verdad. Lo primero es que no tenemos ejemplo que podamos apoyarnos en eso totalmente en la Biblia. Y un ejemplo de que eso no sucedió fue el ladrón de la cruz del Calvario. El ladrón de la cruz del Calvario de la derecha, nadie le aseguró de su salvación más que Jesús. Él le dijo, de cierto te digo, desde hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Él le aseguró, Jesús le aseguró a ese hombre que estaría con él en el paraíso. Hermanos, ¿y en qué iglesia se bautizó ese señor? El bautismo, hermanos, entonces, ¿qué es? Aquí lo que Pablo nos está señalando, hermanos, en esta escritura, en relación a nuestra salvación, y quiero por favor que me entiendan bien claro, es que el bautismo aquí es un rito necesario para la salvación. Si nosotros lo ponemos así, que el bautismo es un rito necesario para la salvación, sería un concepto tan superficial y tan vano, hermano, como la misma circuncisión. ¿Y qué es el bautismo aquí entonces? El bautismo es simplemente el símbolo de la unión del creyente con Cristo. Y repito, el bautismo, hermano, el rito que nosotros hacemos de bautizar es la unión o el símbolo de unión del creyente con Cristo. Lo que representa públicamente, hermanos, que usted y yo estamos unidos a Cristo, es públicamente cuando lo hacemos, es el bautismo. Pero que usted lo haga, usted no, o que no lo pueda hacer, no significa eso, hermanos, que usted no esté unido a Cristo. El símbolo, lo que simboliza, lo que expresa que tú y yo estamos unidos a Cristo, es el bautismo.
Es la forma expresiva, literal, de que yo me identifico con el Señor Jesucristo. Mire, al ser sepultado en el bautismo, como dice aquí también, esta unión se lleva a cabo mediante la salvación. El bautismo es solo un símbolo de esa realidad que tú y yo estamos primeramente sepultados con Cristo y segundo, resucitados con Cristo. Estamos unidos a Cristo tanto en su muerte como en su resurrección. Hermanos, por eso que es bueno que vayamos al libro de Romanos, el capítulo 6. En Romanos el capítulo 6, del 1 al 4, también nos enseña precisamente esto. Ese simbolismo del bautismo. ¿Qué es lo que Pablo está señalando a nosotros aquí? Que tú y yo hemos recibido la salvación por nuestra unidad a Cristo. Y que esa unidad está representada en el momento que tú y yo nos bautizamos. Que esa unidad de muerte y resurrección de Cristo, que es la base y el fundamento de nuestra salvación, como dice en 1 Corintios capítulo 15, que la base de nuestra salvación, de la salvación tuya y mía, es que Jesucristo ha resucitado. Y nosotros creemos eso. Hermanos, la transformación espiritual solo se puede lograr mediante la fe en el poder de Dios. Y esto hay que explicarlo bien. De la única manera, hermanos, que el hombre puede ser salvo es cuando nosotros en nuestros corazones creemos en el Señor Jesucristo. Y al creer esta gran verdad, hermanos, entonces también creemos que en el poder que Dios obró, que actuó para resucitar a Cristo de los muertos. Ustedes saben que en el capítulo 10 del libro de Romanos se enseña perfectamente esto. Y cuando yo estudiaba esto fue que digo, oh Señor, gracias, porque ahora puedo entender perfectamente esto. La única manera, hermanos, de llegar al convencimiento de una verdadera fe, a estar en una verdadera fe, hermanos, es cuando nosotros en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, comprendemos y creemos que Jesús fue levantado entre los muertos. Cuando creemos en esa resurrección de Jesucristo. Porque al creer en la resurrección de Jesucristo, estamos creyendo de que Jesucristo vive. Y al creer que Jesucristo vive, hermanos, entonces es una cosa tangible en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hermanos, miren, en el capítulo 10, versículo 9 del libro de Romanos, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor es el dueño, lo primero que el hombre tiene que hacer es creer que Jesús es el Señor, el Curios. Y lo segundo, hermano, ¿sabe lo que es? Y creyeres, fe, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación, hermanos, en Cristo consiste en creer en Él, que Él sea mi maestro, que Él sea mi Dios, que Él sea mi Señor. Y el segundo, creer, poner mi fe en el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, eso es lo que está diciendo el versículo 12. Si lo leen, habiendo sido sepultados en Él, en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él, mediante la fe. Fe es creer en la acción del poder de Dios, quien lo resucitó de los muertos. El que cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos, nuestra salvación es completa porque estamos llenos de la plenitud de Cristo. Es por Él. Gracias a Dios, la salvación es de Jehová. La salvación no depende de ti y de mí. No depende de que si te haces la circuncisión o si haces un ritualismo, si llegas temprano a la iglesia, si eres el primero en leer, si eres el primero que da. No depende de ninguna cosa o ritual o cualquier otro misticismo que tú y yo podamos hacer.
La salvación es de Jehová. Y por lo tanto, hermanos, como la salvación es de Él y por Él, la salvación que tenemos en Cristo es completa. Eso me da oportunidad de pasar al segundo punto. Hablando precisamente el apóstol Pablo de este mismo tema, o sea, hablando de este mismo objetivo, pero con otra perspectiva. El apóstol Pablo pasa ahora en este mismo capítulo a hablar no solamente de la salvación completa, sino que el perdón de nuestros pecados también, hermanos, es completo. Y yo lo que quiero enseñar y demostrar en esta mañana, que en Cristo estamos completos. Salvación completa y perdón de pecados completo. Leamos el versículo 13 y 14. Dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiendo perdonado todos nuestros pecados y delitos, y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en el decreto contra nosotros y que nos era adverso, a lo que ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Aquí el apóstol Pablo, hermano, está tratando con una óptica diferente la misma verdad. Vimos que la salvación es completa porque no requiere de ningún ritualismo religioso, de circuncisión y de ninguna otra cosa. Ahora en estos dos versículos vamos a ver que Pablo está haciendo hincapié de que el perdón es completo también, que no requiere de obra alguna para que ningún hombre pueda hacer. O sea que no hay nada que los hombres puedan hacer para alcanzar el perdón de sus pecados. Por lo tanto, el perdón de los pecados es también completo. El perdón es la doctrina más emocionante, la doctrina más reconfortante que tiene todas las escrituras. Pues es la que necesita el pecador que vive bajo culpa para ser justificado por Dios. Por eso el perdón es la doctrina más fascinante que tiene la Biblia. Así como los colosenses, en el versículo 13, están señalados como muertos por sus pecados, así tú y yo, hermanos, también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo señaló esto en el libro de Efesios, el capítulo 2, versículo 1, que el apóstol dijo que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Los no creyentes, hermanos, existen en una esfera, en un reino que se llama muerte espiritual. Cuando estábamos sin Cristo, hermanos, nosotros estábamos en el reino de la muerte espiritual. ¿Y qué significa muerte espiritual? Nosotros estábamos separados de Dios. Estábamos de espaldas de Dios, enemigos de Dios, porque el pecado separaba, ponía una barrera entre Dios y nosotros. Estar en muerte espiritual, hermanos, es estar desprovisto de todo sentido, sin ser incapaz de poder responder a estímulos espirituales. Lo mismo sucede físicamente cuando hay un muerto que es incapaz de poder responder a los estímulos físicos. Un muerto no responde a ningún estímulo que usted le haga. Sin embargo, asimismo, el muerte espiritual, la palabra de Dios, las verdades espirituales, para él no tienen ningún sentido. El muerto espiritual está tan bloqueado por el dominio del pecado que le es imposible responderle a Dios. No es que él no quiere, hermano, es que él no puede, porque el pecado lo tiene dominado. Y es precisamente de ese dominio del pecado que Dios te libró a ti y a mí cuando nos perdonó nuestros pecados. Quien está en esta situación está dominado por tres esferas: el mundo, la carne y Satanás. En una reunión de hace mucho tiempo aquí en la iglesia,
Recuerdo yo una hermana que se paró muy triste porque un hermano tenía que ser disciplinado y el hermano no quería obtemperar con el pecado que él tenía. Y el pastor en ese tiempo dijo, bueno, nosotros entendemos que el que se mantiene dominado por el pecado es del maligno. Y eso le dolió tanto a esa hermana, que se paró y dijo, ¿cómo es posible que puedan decir esto? Pero hermano, déjeme decirle algo. El que está en la esfera de la muerte espiritual, el que está sin sentido de Dios, el que no puede responder a Dios porque está muerto espiritualmente, está dominado por tres esferas. Y me gustaría que veamos analizando en Efesios. Vamos a Efesios, el capítulo 2, por favor, y analizamos rápidamente en Efesios, el capítulo 2, para que ustedes me digan y vean allí, verifiquen allí las tres esferas de dominio a aquellos que están en la situación de muerte espiritual. ¿Cuáles esas esferas? Capítulo 2 de Efesios. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Entonces, el que está, nosotros estábamos antes en nuestros muertos en delitos y pecados y anduvimos bajo la influencia de la corriente del mundo y conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Si se dan cuenta, entonces, hermanos, el que está en la esfera de la muerte espiritual, el que está muerto espiritualmente, está dominado en tres esferas. ¿Cuáles son esas tres esferas? El mundo, la carne y el diablo. Y hermanos, una palabra que voy a utilizar del hermano Silverio Martínez, quizás muchos de ustedes no sepan quién es, pero algunos sí saben, nuestro pastor, fundador de esta iglesia. Él decía, muchos cristianos a veces hacemos causa común con el diablo. Hermanos, nosotros estamos librados del dominio del pecado por Cristo. El perdón que Cristo nos ha dado es completo. Pero muchas veces, hermanos, nos dejamos engañar en estas tres esferas: del mundo, la carne y Satanás. A Pedro, ¿qué le dijo el Señor? Apártate de mí, ¿qué? Satanás. Hermanos, al leer en Efesios, al leer en este capítulo de Efesios, nos damos cuenta de que el resultado que hemos recibido es la vida juntamente con Cristo. Porque si usted sigue leyendo este capítulo, dice que Él nos dio vida. Y esa vida que nos dio en Cristo, juntamente con Cristo, la tenemos por el perdón de nuestros pecados. Si vamos otra vez al texto que estamos estudiando en el Colosenses, el capítulo 2, versículo 13, la parte B, dice: cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiendo perdonado nuestros pecados. ¿Sabe por qué usted y yo tenemos vida, hermanos? ¿Sabe por qué usted y yo tenemos ahora vida en Cristo? Porque Él ha perdonado todos nuestros pecados. Y por eso tenemos que darle gloria a Dios. Hermanos, el salmista dijo lo siguiente, y cuando yo leí este texto tuve que dar un gloria a Dios. El salmista en el Salmo 32, versículo 1 dice: bienaventurado, dichoso aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas. Hermanos, dichoso, bienaventurados somos cada uno de nosotros, porque el Señor
ha perdonado nuestros pecados. Mire, y eso hay que darle gloria a Dios. Porque no hay nada, hay gentes que se pasan la vida entera buscando la forma de cómo Dios estar a cuenta con él. Y la justificación solamente viene por la fe en Cristo Jesús. Dice el capítulo 5, versículo 1 del libro de Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Hermanos, esta es la gran bendición que tenemos. Esta verdad es más importante en las Escrituras. Que Dios perdona a los pecadores de quien confían en Él. Los hace partícipes de su reino eterno y glorioso. Esta es la grandeza más maravillosa que existe. Que no solamente Dios le hace perdonar, sino que también nos hace participantes de su gloria. Hermano, por esa razón tenemos que darle gloria a Dios. El salmista dijo: Jehová, si mirares a los pecadores, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Hermano, la adoración de Dios, cuando venimos a adorar a Dios, cuando estamos adorando a Dios, en nuestra mente, lo que tiene que haber es un corazón agradecido, porque ya Él perdonó todos nuestros pecados. Hermanos, el perdón de pecados es el tema sobresaliente en todo el Nuevo Testamento. Yo pudiera darle a ustedes un sinnúmero de versículos que señalan acerca del perdón. Por ejemplo, en Mateo capítulo 26, versículo 28. Cuando Jesús estaba con ellos reunidos en el aposento alto, dijo: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. En Hechos el capítulo 10, versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, que por todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Y así, sin número de versículos, habla acerca de que la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, la doctrina del perdón de pecado es preponderante, porque es la doctrina que nos permite estar en paz con Dios. Estamos en paz con Dios, hermanos, porque nuestros pecados ya han sido perdonados. El perdón que el Señor nos da es un perdón, hermanos, que tiene ciertas características. Y me gustaría señalar algunas. El perdón de nuestros pecados por Dios cumple algunas características. Primero, si van a Romanos el capítulo 3, versículo 24. Vamos allí para que puedan leerlo. ¿Qué característica tiene el perdón de Dios? El perdón de Dios tiene la siguiente característica en ese libro. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El perdón de Dios, ¿sabe cómo es, hermanos? No tenemos que hacer nada. Es que gratuita. Segunda característica, es completa. En Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de Dios, hermanos, es un anhelo de Dios. El salmista dice en el Salmo 86, versículo 5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grandes en misericordia para con todos los que te invocan. El perdón de Dios, hermanos, es seguro. En Hechos capítulo 26, versículo 18 dice: para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia con los santificados. El perdón de Dios, hermanos, es incomparable. Miqueas en el capítulo 7, versículo 18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad, olvidas el pecado de remanentes de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita
en la misericordia. Y hermano, por último, el perdón de Dios nos mueve a ti y a mí a perdonar. Lo más importante es eso, hermanos, que el perdón que Dios ha hecho en nosotros se completa cuando tú y yo hacemos lo mismo que hemos recibido. Dice en Efesios el capítulo 4, versículo 32, antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Hermanos, el perdón de Dios es completo y por esa razón tú y yo tenemos que también aprender a perdonar. Sacar eso de nuestras vidas. Tenemos que aprender a perdonar porque ya nosotros hemos sido perdonados. Los perdonados tienen que perdonar. Finalmente, el apóstol Pablo en el versículo 14 de este capítulo de Colosenses ilustra el perdón de Dios. ¿Y cómo él ilustra la figura? El hermano Giovanni estaba en los estudios, estaba hablando acerca, la hermana Ramona que muy bien lo expresó, de lo que era una figura, de lo que era vamos a ver, un símil. Perfecto. Aquí fíjense qué es entonces. Aquí nosotros vamos a entender que esta figura lo que está haciendo es para que nosotros podamos entender con esta figura qué hizo Dios para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué hizo Dios para perdonar nuestros pecados? Dios lo que hizo fue que anuló. Lean el versículo 14. Anuló la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. La ley, hermanos, tenía que ser cumplida, pero nosotros no pudimos con la ley. Y teníamos esa deuda de pecado. Pablo dice, yo no conocí, no sabía que odiar, que aborrecer era malo, hasta que la ley no me lo dijo. ¿Y qué sucede con eso, hermanos? Que entonces, como sabemos la ley y hacemos ese mal que no queremos, como Pablo lo dice en el capítulo 7 del libro de Romanos, que el bien que quiero, eso hago, porque existe una ley que es la ley del pecado de la carne, de mi cuerpo. Entonces, hermanos, entendiendo eso, nosotros tenemos una deuda al pecado. Esa deuda, hermanos, ese escollo que tenemos ahí, Dios lo anuló. Eso como que, hermano, usted no puede ser feliz nunca, ni puede estar tranquilo mientras una persona tenga un recibo suyo de que usted le debe muchísimos pesos, muchísimos dólares o muchísimo dinero. Usted no puede dormir bien, hermano, mientras tenga usted esa deuda ahí. Porque esa deuda está ahí calando en su vida y en su corazón. ¿Sabe lo que hizo Cristo contigo y conmigo? Que anuló el decreto que pesaba en nosotros por causa de el pecado. Ya no existe, hermano, a nuestro favor, no existe nada que nos pueda señalar como pecado. Ustedes los cristianos se creen que son, sí, nosotros somos santos, somos de Dios, porque Él lo hizo en la cruz del Calvario. Y como Él lo hizo, hermano, por la cruz del Calvario, el perdón que Él nos da, no solamente es para mis pecados presentes, sino para mis pecados pasados y también para mis pecados futuros. Por eso, el perdón de pecados que tenemos en Cristo es completo. Y finalmente, hermanos, tenemos entonces que lo último que el apóstol Pablo quiere señalarnos no solamente es que la salvación es completa, que nuestro perdón de pecados es completo, sino que la victoria que tenemos en Cristo también es completa. Dice el versículo 15, despojado a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y me gusta como dice esta versión de las Américas. La versión de las Américas dice, y habiendo despojado a las autoridades y los poderes, hizo en ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio
de Él. Hermanos, en esta versión que vemos, despojar significa desnudar. Y en el ámbito de la guerra es quitarle todas las armas. Lo desarmó. Usted ha visto cuando usted le dice a una gente que no tiene argumento para responder, yo te desarmé. ¿Qué significa desarmar? Se quedó sin argumento. El diablo, hermanos, principados y potestades, los ángeles caídos y el diablo se quedó sin poder, sin argumento, porque Cristo, hermanos, lo despojó. Y no solamente eso, sino que lo exhibió cuando fue colgado en la cruz del Calvario. Por eso yo digo, hermanos, que la cruz del Calvario es la exhibición pública de la derrota de Satanás y los ángeles caídos. La cruz del Calvario, hermanos, es la exhibición pública e histórica de la derrota de Satanás y de los ángeles caídos. Usted ve a Cristo ahí crucificado, hermano, pero esa representación de Cristo en la cruz, en ese momento estaba siendo derrotado Satanás y todas sus huestes. El lenguaje aquí lo que quiere señalarnos, hermanos, es de un general que está triunfante de la guerra y que llega a la ciudad con todos los cautivos, exhibiéndolo públicamente y haciendo un desfile en las calles de Roma. Eso es lo que vemos. La victoria de Cristo en la cruz es despojar por completo a Satanás de todo poder, acabando con los planes de Satanás y demoníacos para que ya no exista ningún plan contra la obra redentora. Satanás, hermanos, como hemos estudiado y como vamos a ver en el libro de Apocalipsis, ya es un enemigo vencido. Satanás ya, hermanos, sabe que sus días están contados. Satanás, dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, juntamente con él el falso profeta y el que los engañaba. Fueron lanzados al lago de fuego y van allí a pasar tormento día y noche por los siglos de los siglos. Satanás, hermanos, fue vencido por Jesús en la cruz del Calvario. Es por eso que Satanás no quería que Jesús fuera a la cruz. ¿Recuerdan ustedes con Pedro? Él le dijo que tal mal no te acontezca, porque él sabía que si cuando Cristo fuera clavado en la cruz, ese momento firmaba la derrota de Satanás. Hermanos, en Hebreos el capítulo 2, versículo 14 dice: así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por medio del Señor Jesucristo y su obra en la cruz, Dios canceló la deuda del creyente, derrotando a Satanás y a sus ángeles caídos. Por esa razón, hermanos, es que el apóstol Pablo expresa en Romanos el capítulo 8, versículo 37 al 39 lo siguiente: ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, aunque tengamos que pasar luchas contra fuerzas malignas en este mundo, estemos seguros que somos más que vencedores. Porque Cristo es el Rey. Porque Cristo es el soberano del universo. La muerte de Cristo nos concede transformación. La muerte de Cristo, hermanos, nos concede perdón de pecado. La muerte de Cristo, hermanos, nos concede la victoria.
Todo esto es por resultado de que nuestra salvación, nuestro perdón y la victoria que tenemos en Cristo es completa. Toda razón tenía el apóstol Pablo cuando dijo lo siguiente: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hermanos, si hemos entendido estas verdades, concluiremos entonces con la siguiente conclusión: en Cristo estamos completos. Que Dios le bendiga, hermano.